Bueno, volviendo aquí a estudios, estamos en compañía del contador Javier Cófano. Contador, bienvenido. Vamos a retomar, si se quiere, este espacio de fundar y de alguna forma en esta oportunidad vamos a tocar todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera, monetaria, todo lo que tenga que ver con, en este caso puntual, ganancias. Recordamos que el contador Javier Cófano es, bueno, obviamente contador y profesor de finanzas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo e integra también la Fundación Fundar. Así que bueno, contador, bienvenido. Retomamos el vínculo, ¿no? Sí, yo les agradezco mucho esta invitación nuevamente. Hicimos una columna durante varios años. Claro. Y me alegra mucho estar aquí y el objeto es ese, digamos, hablar de los temas económicos de la semana, comentarlos, darles algún contenido fundamentalmente de lo local, una interpretación distinta. Claro. Los medios nacionales, por supuesto, aquí se escuchan mucho y lo que vamos a tratar de hacer en algunos casos es de mirar también problemáticas económicas de la provincia y del municipio. Bien, va a estar circunscrito a los jueves en la edición central, ¿no es así? Sí, así lo hemos acordado en este espacio, digamos, tratando de prestar un servicio, explicando las novedades económicas de la semana. Por supuesto, lo más significativo de esta semana, y creo que tenemos que hablar de las ganancias. Tenemos que hablar del impuesto a las ganancias. Bueno, se habla mucho del tema de a quiénes alcanza, a quién no, pero bueno, el significado económico para bajándolo ya justamente a nuestro territorio, ¿qué significa todo esto? Sí, yo entiendo que el doctor Serra, también integrante de Fundar, el otro día estuvo explicando quiénes son los sujetos alcanzados, qué implica este cambio. Yo quisiera, antes que eso, hacer una defensa del impuesto a las ganancias. En este sentido, en los países más desarrollados del mundo, el impuesto a las ganancias es el centro o el eje de la recaudación, porque es el impuesto más justo y que permite redistribuir de mejor manera la riqueza y cargar el costo de la actividad estatal de manera equitativa entre los ciudadanos. De manera que este es un buen impuesto. ¿Qué es lo que sucede? Quienes dicen que, bueno, que termina transformándose en un impuesto al trabajo, en un impuesto a que quienes ganan su subsistencia a través de un salario, les cae el impuesto. Pero esto es una particularidad que se dio en la Argentina por motivo de la inflación y por motivo del crecimiento de los salarios. O sea, lo que pretende el impuesto a las ganancias es gravar el excedente sobre un monto mínimo imponible, que en el caso de la cuarta categoría o de los trabajadores en relación de dependencia, es un monto que se supone sirve para subsistir, es decir, para vestirse, comer, tener transporte para ir al trabajo, etc. Sobre el excedente de eso es donde recae el impuesto, porque se supone que el excedente es lo que a uno le permite mejorar su patrimonio, cambiar el auto, etcétera, etcétera. Como digo, a instancias de la inflación y del crecimiento de los salarios y la no actualización de ese mínimo no imponible, estaban quedando alcanzados trabajadores cuyo sueldo en realidad no era para enriquecerse, sino para subsistir. Claro. Entonces viene bien esta modificación del monto mínimo no imponible, que en realidad no es estrictamente la modificación del monto mínimo no imponible, porque el monto mínimo imponible es un monto anual que establece la ley. Lo que ha querido hacer este decreto es establecer un monto por debajo del cual mensual, 15.000 pesos, no van a estar alcanzados esos ingresos. De ahí surge, yo creo que ahí estaban comentando algún problema en la letra chica. Claro. Porque al haberlo hecho por un decreto y estableciendo un monto mensual que debe ser compatible, digamos, con ese, porque hay dos grandes descuentos en los ingresos que no están alcanzados por el impuesto. El monto mínimo no imponible y una cosa que se llama deducción especial de la cuarta categoría, que es como para proteger a los trabajadores. Lo que se ha hecho es aumentar esa deducción especial, pero estableciendo un límite mensual. Entonces, ¿de dónde surgen ahora las dudas? Es que, digamos, quien tuvo algún salario por encima, en algún mes, por encima de los 15.000 pesos, en algún mes del año, porque hizo horas extra, si van a estar alcanzados por esos límites o no.
Pero, de todos modos, a lo que voy, es un avance que se haya hecho esto para proteger a quienes tienen salarios más bajos. Anteriormente, recuérdenos, ¿a cuánto estaba antes de que se tratara este decreto? Y prácticamente un soltero con más de 8.000 pesos ya quedaba alcanzado por el excedente y un casado creo que estaba en el orden de los 11.000 pesos. Ahora se ha sacado la figura del soltero y del casado. Ahora se ha unificado en 15.000 pesos para solteros o casados el monto mensual por debajo del cual el impuesto no llega. Vuelvo a repetir, hay un problema de interpretación del decreto porque lo que hace el decreto es decir que al monto ese de la deducción especial se deberá considerar que mensualmente un monto a través del cual llegar a 15.000 pesos implica, digamos, por debajo de los 15.000 pesos no estar alcanzado el impuesto. Va a haber, digamos, ahora seguramente alguna resolución de la DGI aclaratoria de estos conceptos, pero es un avance para proteger a los asalariados que menos tienen. Esto sin dejar de decir que el impuesto sobre la renta es un buen impuesto y que, digamos, no nos quejamos por el IVA, que es un impuesto al consumo que nos saca el 21% de todo lo que consumimos. Es mucho más injusto. Digamos, el impuesto sobre la renta en algunos países del norte de Europa, sobre todo más socialdemócratas o socialistas directamente, alcanza cifras muy importantes sobre el salario. Está bien, estamos hablando de salarios mucho mejores, pero creo que Argentina tiene que caminar dentro de una gran reforma impositiva a basar su sistema tributario básicamente en ganancias. Bien. Otro de los temas que se ha hablado es el canje de la deuda. Se está hablando muchísimo, bueno, de que si corresponde, no corresponde, qué opinión o por dónde hay que empezar a buscar en este sentido. Exactamente. Ustedes saben, yo tengo una formación más económica que jurídica. Entonces me gustaría mostrar esto como, digamos, con un poco de historia. Cuando Argentina tiene su profunda crisis del 2002, no puede atender los pagos de la deuda de tenedores de títulos o bonos particulares. Olvidémonos de los organismos internacionales, organismos financieros. En realidad técnicamente no se podía, es decir, no es que Argentina dijo no voy a pagar porque no quiero. Era imposible técnicamente con el estado de la economía hacer frente a esos pagos. Entonces se entró en default y en el año 2005 para corregir esta situación se ofreció a quienes tenían bonos de nuestra deuda que entraran en un canje donde iba a haber una quita, una disminución de los intereses y un alargamiento de los plazos. Ahí entró una gran parte de nuestros, digamos, de nuestros prestadores del mundo entero. Y en el 2010 se volvió a reabrir y entró otra gran parte. Es decir, es como si la Argentina hubiera entrado en concurso y los acreedores dijeron, bueno, acepto esta propuesta. El problema es que aceptó el 93%. Quedó un 7% afuera que eligieron seguir litigando. Es decir, jurídicamente dijeron, yo creo que los puedo cobrar al 100% estos bonos sin entrar en el canje. Esto es lo que de alguna manera el gobierno nacional resalta como injusto. Argentina hizo el esfuerzo, ofreció en el 2005 y en el 2010 una posibilidad de pago de acuerdo a lo que se podía afrontar. Y estos fondos buitre o estos fondos de inversión eligieron especular y seguir con el camino jurídico de pelear por cobrar el 100%. Desgraciadamente en el mundo hay que acatar los fallos judiciales. Y aunque a este todavía le resta una instancia que tiene que revisar la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno ha considerado oportuno, por los riesgos que implica seguir, digamos, pendiente de ese fallo y que en algún momento se generaran problemas en el pago a los que sí entraron en el canje y que hubiera embargos, ha considerado oportuno reabrir el canje. Es decir, darle a este 7% de tenedores la posibilidad de entrar nuevamente, pero no en mejores condiciones que los anteriores, porque eso sería lo injusto. Claro, exactamente. Es decir, quienes aceptaron las condiciones de lo que Argentina podía pagar no pueden quedar en peores condiciones que quienes litigaron. Se puede hacer una crítica de la defensa jurídica que hemos hecho desde el punto de vista de haber sido un tanto agresivos o soberbios en decir no vamos a volver a reabrir el canje, no vamos a pagarle a los fondos buitres. Eso es una crítica aparte. La justicia ya falló y creo que el mejor camino para la Argentina, como coinciden todos, es reabrir el canje para ofrecerles iguales condiciones que a los anteriores acreedores. Esto nos hace, digamos,
de alguna manera empezar a reinsertarnos en el mundo financiero. Nosotros todavía tenemos deuda con el Club de París, nosotros tenemos juicios pendientes en el CIADI, es decir, la Argentina todavía no se ha reinsertado en el mundo financiero. Con este 7%... es un paso más. Arregla, claro. Es un paso más y en este sentido quiero decirlo. Nosotros hemos vivido una crisis muy profunda y esto de reinsertarse en el mundo financiero no quiere decir que volvamos a endeudarnos, que volvamos a aceptar recetas que no nos convienen, pero sí mantener una relación jurídica, digamos, realista con el mundo financiero internacional, de manera que la Argentina pueda, digamos, desarrollar todo su potencial de política económica, que no se mencionen estos temas siempre como trabas al ingreso de inversión extranjera, que no sean una traba para recurrir a algún financiamiento que pueda ser conveniente, es decir, salidos de la crisis, regularizada la economía, con una economía en crecimiento, en algún momento Argentina tiene que reinsertarse en el mundo de las finanzas y del capitalismo internacional. Bueno, contador, la próxima cita será entonces para el jueves que viene, ¿no? Así es. Así que bueno, planteando el tema más importante en lo económico de esa semana, ¿no? Que haya surgido en la semana. Muy bien. Hasta el jueves entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces el contador Javier Cófano.